Hola. Hoy ponemos el foco en Washington, D.C., porque la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, acaba de tomar una decisión, una sobre los tipos de interés que, bueno, tenía medio mundo financiero casi sin respiración, ¿no? Sí, total. Es uno de esos anuncios que tienen eco, mucho eco, más allá de los mercados puramente financieros. Exacto. Tenemos los comunicados oficiales, análisis de expertos por aquí, por allá, reacciones del mercado, vamos, que tenemos bastante material para intentar entender bien qué ha pasado. Sí, hay tela que cortar. Vale, vamos a desgranar esto. El objetivo es entender no solo qué ha decidido la Fed, sino, bueno, por qué justo ahora y qué puede significar todo esto. Para la economía, para los mercados, en fin. Sin duda, es un movimiento importante, ¿eh? Hablamos de primer recorte de los tipos de interés de referencia desde diciembre de 2024. ¿Ya ha llovido? Sí, y con esto pues se cierra una pausa. Llevaban 5 reuniones seguidas en las que el comité, el FOMC, había decidido dejar las tasas quietas. O sea que había expectación. Muchísima, porque podía marcar un antes y un después, un punto de inflexión, digamos. Entremos entonces en lo concreto. La decisión. Recortar 25 puntos básicos. Un cuartito de punto, sí. Eso es. Y esto deja el nuevo rango objetivo para la tasa de fondos federales entre el 4% y el 4,25%. Hay que decir que esto era más o menos lo esperado, ¿no? Sí, era, digamos, el escenario base para la mayoría de analistas, aunque ojo, que había gente, y no poca, que apostaba por mantener la pausa, ¿Por la inflación? precisamente, por la persistencia de algunos datos de inflación. Para ponerlo en contexto, hay que recordar eso. La Fed venía de no tocar los tipos desde enero de 2025. Antes sí hubo recortes, ¿te acuerdas? Septiembre, noviembre, diciembre de 2024. Lo de relajación monetaria que estaba en suspenso. Y la gran pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué dice la Fed para justificar este recorte justo en este momento? Pues mira, en los comunicados apuntan a varias cosas. A ver. Hablan de una moderación, que la economía estadounidense ha crecido más despacio en la primera mitad del año. ¿Vale? También señalan que se crea empleo a menor ritmo. Y que el paro ha subido un poquito, un ligero repunte, dicen, aunque insisten en que sigue bajo, históricamente bajo. Entendido. Moderación económica, menos ritmo en el empleo. Pero quizá lo más importante, el meollo de la cuestión, está en una frase que usan. Actúan en vista del cambio en el balance de riesgos. El balance de riesgos. Eso es clave. Significa que, aunque reconocen que la inflación sigue ahí, sigue siendo un problema, ¿Que no se ha ido? no se ha ido. Pero consideran que los riesgos para la economía, y sobre todo, ojo, para el empleo, han aumentado lo suficiente como para que tengan que hacer algo. Es como si hubieran puesto las cosas en la balanza y ahora pesa más el lado del empleo. Una recalibración, vamos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la propia Fed lo dice en el mismo comunicado. La inflación ha aumentado y se mantiene algo elevada, claramente por encima de su objetivo del 2%. Claro. Y además remarcan que la incertidumbre económica permanece elevada. Y, esto es crucial, que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Parece un poco un juego de malabares, ¿no? Intentar equilibrar fuerzas contrarias. Totalmente. Lo fascinante aquí es esa priorización tan clara del empleo sobre la inflación, justo ahora. Porque fíjate, las propias proyecciones de la Fed para la inflación este año, para 2025, se mantienen en el 3%. El 3%. Y la subyacente, que es la que quita alimentos y energía y suele marcar mejor la tendencia, Sí, la que miran más de cerca. esa la ponen en el 3,1%. Ambas cifras están bastante lejos del objetivo del 2%. Bastante, sí. Entonces, recortar tipos con esta inflación diciendo que es por el empleo, sugiere que están dispuestos a aguantar una inflación más alta, más pegajosa, durante más tiempo. Para evitar males mayores en el empleo. Exacto. Si creen que con ello pueden evitar que el mercado laboral se enfríe demasiado o incluso una recesión, es una apuesta, ¿eh? Y una apuesta que, claro, genera debate. Y para añadir más leña al fuego, la decisión no ha sido unánime. No todos en el comité estaban de acuerdo. Ajá. Las fuentes dicen que 9 de los 12 miembros con derecho a voto apoyaron el recorte. Pero parece que había más división de fondo. Una fuente dice que hasta 6 miembros tenían reservas sobre más recortes este año. Aunque en la votación concreta de esta bajada de 25 puntos solo hubo un voto en contra formal.
Uno solo en contra de esta medida en concreto, sí. Y es un voto interesante. Es el de Stephen Miran. El nuevo, ¿verdad? Sí, un gobernador recién llegado, confirmado justo antes de la reunión, y que tiene un pasado. Bueno, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos con Trump. Ajá. Y lo curioso es que Miran no votó por mantener los tipos, sino por un recorte más fuerte, de 50 puntos básicos, medio punto. Vaya. Y claro, esto coincide con las noticias que han salido estos meses sobre presiones desde el entorno de Trump para que la Fed bajara tipos más rápido. Hay que decir esto de forma neutral, ¿eh? Es lo que dicen las fuentes, sin entrar en motivaciones. Sí, sí. Es importante ser objetivos. A ver, estas divisiones internas no son raras, ¿eh? Sobre todo cuando la economía está tan incierta como ahora. Reflejan que los mismos datos se pueden interpretar de formas distintas, que se le da más peso a unos riesgos o a otros. Claro. Ahora bien, si conectamos esto con el panorama general, cuando un voto disidente tan claro viene de alguien recién llegado, con ese perfil, y encima se alinea con esas presiones políticas que se han comentado, pues inevitablemente se habla más del tema de la independencia del Banco Central. La sospecha de influencia política. Exacto. La simple percepción de que puede haber influencia, sea real o no, es algo que los mercados miran con lupa, porque afecta a la credibilidad de la Fed, y su credibilidad es quizá su mayor activo. Mirando hacia adelante, ¿qué pistas nos da la Fed? Tenemos el famoso diagrama de puntos, el dot plot. El mapa del tesoro, casi. Ja, sí. Donde cada miembro pone su puntito anónimo sobre dónde cree que estarán los tipos a final de año y los siguientes. ¿Qué dice ahora? Pues la mediana, o sea, el punto medio de todas esas expectativas individuales, sugiere que la mayoría espera 2 recortes más, otros 2 de 25 puntos básicos cada uno, antes de que acabe 2025. 2 más este año. Eso parece. Si se cumple, nos llevaría a un rango objetivo de entre el 3,50% y el 3,75% para fin de año. ¿Vale? Pero, y esto es súper importante, no es una promesa en firme. Ni mucho menos. No está escrito en piedra. Para nada. El propio comunicado lo deja clarísimo. Están listos para ajustar la política según corresponda si surjan riesgos. Van a ir viendo, van a mirar todo. Cómo va el empleo, la inflación, las expectativas, qué pasa en los mercados financieros, qué pasa fuera de EU. Es una guía, pero muy condicionada a los datos que vayan saliendo. Entonces, esto plantea una pregunta importante. ¿Serán suficientes esos 2 recortes que parecen esperar? ¿O quizás la Fed tenga que pisar el acelerador si la economía se enfría más de lo que piensan? Esa es la gran incógnita ahora mismo, y es lo que va a tener a los mercados pegados a cada dato que salga, ¿no? La puerta está abierta en las dos direcciones. O sea que, si el empleo empeora de golpe, O si hay lío en los mercados financieros, pues no dudarían en actuar más fuerte, seguramente. ¿y si la inflación repunta? Pues al revés, podrían frenar ese ritmo de recortes que ahora insinúan. Intentan transmitir flexibilidad. Esa es la palabra clave ahora. Además de los tipos, la Fed actualizó sus proyecciones económicas, que no lo hacían desde junio. Y aquí hay cosas curiosas, ¿verdad? Sí, algunas cifras llaman la atención. Por ejemplo, la previsión de crecimiento del PIB para 2025. La han revisado un poquito al alza. Ahora esperan un 1,6%. Antes decían 1,4%. Y eso es. Bueno, es interesante, ¿no? Revisan el crecimiento esperado para todo el año al alzar. Sí, Pero justo ahora recortan tipos porque dicen que temen por la desaceleración y por el empleo. exacto. Suena un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo encajamos eso? Esperan más crecimiento, pero actúan como si temieran menos. Es una paradoja aparente, sí. Puede tener varias lecturas, ¿eh? A ver, Una es que la mejora del PIB sea por la primera parte del año, que ya pasó, y que sigan viendo nubarrones para los próximos meses. Y por eso el recorte es preventivo. vale, podría ser. Otra lectura es que confían en que la economía aguanta bien en general, por eso suben la previsión anual, pero ven problemas específicos en el mercado laboral, que quieren atajar ya. Entiendo. Y mientras, la inflación. Ahí no cambian nada. Siguen esperando un 3% para la general en 2025 y un 3,1% para la subyacente. Como antes. Igual. Y el paro esperado para fin de año tampoco lo tocan, 4,5%. O sea, resumiendo, prevén más crecimiento, misma inflación alta, mismo nivel de paro, pero recortan tipos por el riesgo para el empleo. Es complicado el mensaje. Efectivamente. Se podría leer como que la Fed cree que tiene algo de margen para estimular un poco
O al menos no frenar más sin que la inflación se descontrole del todo. Que la ven contenida, aunque esté alta. O lo que decíamos antes. O eso. Sí. Que la prioridad número 1 ahora mismo es evitar que el empleo se deteriore mucho. Y aceptan vivir con una inflación por encima del 2% más tiempo. Es un equilibrio muy delicado, con riesgos por todos lados. Hablemos de la reacción de los mercados. ¿Qué pasó justo después del anuncio? Divisas, por ejemplo. Pues hubo un poco de todo al principio. El dólar se puso fuerte frente al euro, Ajá. pero al mismo tiempo perdió algo contra el yen japonés. Y el índice dólar, el que lo mide contra una cesta de monedas, subió un poquito, pero venía de tocar mínimos justo antes. O sea, reacciones mixtas. Sí, hay que pensar que el recorte de 25 puntos ya estaba más que metido en precios. Estaba descontado, como se suele decir. Claro. Por eso la reacción inmediata muchas veces depende más de los pequeños detalles del comunicado o sobre todo del tono que usa Powell, el presidente, en la rueda de prensa. Si suena más duro o más blando. Exacto. Si suena más preocupado por la inflación, lo que llaman hawkish o halcón, el dólar tiende a subir. Si enfatiza más los riesgos para el crecimiento y sugiere más recortes, dovish o paloma, pues suele bajar. Ya. Y la diferencia inicial entre euro y yen puede tener que ver también con lo que hacen sus propios bancos centrales, el BCE y el Banco de Japón, claro. De hecho, leía que algunas casas de análisis, como HSBC o Macquarie, ya avisaban de eso, de que el dólar podría subir un poco si Powell no era tan súper expansivo como algunos esperaban. Sí, tiene sentido. Y las propias expectativas del mercado. Una fuente decía que ya descuentan recortes de unos 68 puntos básicos para fin de 2025 y hasta 147 para fin de 2026. Uf, eso es mucho. Son apuestas muy fuertes por bajadas continuadas. Sí, Expectativas muy agresivas, la verdad. La Fed a menudo intenta como enfriar un poco esas expectativas tan marcadas para guardar margen de maniobra. Habrá que ver si Powell intentó hacer algo de eso en sus comentarios. un dato concreto que puede interesar a parte de la audiencia. El dólar en Colombia cayó bastante allí tras la decisión, ¿no? Sí, cerró en 3.880 pesos más o menos. Y según la fuente, es un nivel que no se veía desde junio de 2022. Es una caída importante. ¿A qué se debe? Pues probablemente una mezcla de cosas. La propia decisión de la Fed, claro. Si bajan tipos en Estados Unidos, otras monedas pueden parecer más atractivas. Quizá también factores locales de Colombia. Y la percepción general del riesgo global, que suele mejorar un poquito para las economías emergentes cuando la Fed se pone menos restrictiva. Entendido. ¿Y el petróleo? ¿Qué hizo? Bajó un poco, ¿no? Después de haber subido el día anterior. Sí, ligera bajada. El mercado del petróleo ahora mismo es un lío de factores. ¿Por qué? Por un lado, tienes las tensiones geopolíticas, los ataques de Ucrania a refinerías y puertos rusos. Sí. Y avisos de la empresa rusa Transneft de que podría haber problemas de suministro. Todo eso había empujado los precios hacia arriba, por miedo a que falte petróleo. Vale, eso por el lado de la oferta. Y por el otro tienes el efecto Fed. En teoría, tipos más bajos en EU podrían animar la economía y, por tanto, la demanda de petróleo. Pero si ya estaba descontado. Exacto. El impacto directo fue pequeño. Quizá el mercado se fijó más en si el mensaje general de la Fed sugería una economía global más floja de lo esperado. Ya veo. Y luego está el tema de los inventarios en EU. Los datos preliminares de API mostraban caída de crudo y gasolina, que es bueno para los precios, Ujú. pero subida de destilados como el diésel o el gasoil de calefacción, y faltaban los datos oficiales de la EIA para confirmar. Los destilados se miran mucho ahora que viene el frío en el hemisferio norte. Claro, por la calefacción. Exacto. Y parece que el sentimiento general en el mercado es de cautela, ¿no? Leí análisis de IG Group, PVM o el Associates que hablaban de preocupación por si hay demasiada oferta, si se calman las tensiones geopolíticas. Sí, los problemas en Rusia son temporales. Dicen que el mercado podría volver a fijarse en que la demanda global tampoco está para tirar cohetes. Correcto. La fortaleza real de la demanda mundial sigue siendo una duda. Y la OPEP Plus sigue ahí, ajustando la producción para intentar equilibrar. Es un tablero muy complejo, sí. Bien, pues si te parece, hacemos un pequeño resumen para fijar las ideas clave. Venga. La Fed recorta tipos 25 puntos básicos. Rango 4,00%, 4,25%. Primer recorte desde diciembre de 2024. Correcto. Motivo principal. Riesgos crecientes para el empleo, aunque la inflación sigue alta y por encima del objetivo. Sí, ese es el mensaje central. Decisión no unánime. Un voto disidente pidiendo un recorte mayor. Y todo en un contexto donde se ha hablado de presiones políticas. División interna y ruido externo, sí.
La propia Fed espera 2 recortes más este año, pero condicionados a los datos que vayan saliendo. Guía tentativa. Y hemos visto reacciones iniciales variadas en divisas, caída del dólar en Colombia y volatilidad en el petróleo, con muchos factores en juego. Geopolítica, inventarios, la propia Fed. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que sacar la esencia. Pues nos dice que la Fed está haciendo equilibrios, unos equilibrios muy complicados, intentando cumplir su doble mandato, inflación bajo control, máximo empleo, cuando parece que las dos cosas piden políticas opuestas. Tirando cada una para un lado. Exacto. Interpretan datos que a veces son confusos. Y todo esto con los mercados mirándoles con lupa, con expectativas altísimas, y en un ambiente donde las presiones externas, sean políticas o de otro tipo, pues existen. La credibilidad de la Fed se juega mucho en cada paso que dan. Para terminar, quizá podríamos dejar una idea para darle una vuelta, algo que vaya un poco más allá del análisis del día. Podríamos pensar quizá en esa tensión que siempre existe para un banco central como la Fed. Por un lado tienen sus modelos, sus datos, un mandato técnico que cumplir. La parte científica, digamos. Sí, pero por otro lado operan en un mundo real, lleno de expectativas de la gente, de psicología de los inversores, de presiones políticas. Mantener la independencia, o al menos que se perciba esa independencia, y la credibilidad mientras navegas esas aguas, es un desafío enorme y constante. Y la pregunta sería, Las instituciones económicas. Y al final, en la propia estabilidad económica global. Es algo en lo que merece la pena seguir pensando, creo yo. una reflexión final muy pertinente, sí señor. Y con ella, pues cerramos esta inmersión en la reciente decisión de la Reserva Federal. Gracias por la atención prestada durante este análisis.